Bienvenidos a este curso de gramática española. En estos episodios estamos explorando paso a paso los bloques fundamentales del idioma. Hoy, en este bloque, nos enfocaremos en los cimientos, sustantivos, artículos y género. Y qué tema tan fundamental para arrancar, la verdad. Totalmente. Porque para empezar, piensen en esto. ¿Por qué un objeto inanimado, digamos, hecho de madera y con 4 patas, exige ser tratado como femenino bajo la palabra la mesa? Claro, es una pregunta clásica. O sea, ¿qué lógica oculta o qué fuerza invisible dicta que un trozo de mobiliario tenga una identidad de género, mientras que un dispositivo electrónico como el teléfono nace siendo masculino? Hoy vamos a desarmar esos ladrillos invisibles que sostienen el idioma español. Exacto. Y la clave para esta exploración detallada es que no vamos a limitarnos a recitar reglas ortográficas como si esto fuera, no sé, un libro de texto aburrido. No, por favor, nada de memorizar tablas sin sentido. Nuestro objetivo en este análisis a fondo es deconstruir la filosofía lingüística que opera detrás del español. Queremos entender no solo qué pasa con el idioma, sino por qué ocurre. Y claro, manteniendo un ritmo claro y paciente para desentrañar los motivos históricos y cognitivos que dan forma a cada frase que las personas pronuncian a diario. Así es, porque para construir cualquier estructura arquitectónica, antes de levantar paredes o diseñar un techo, pues se necesitan los ladrillos fundamentales. Los cimientos. Exacto. Y en el mundo del lenguaje, esos ladrillos son los sustantivos. Y en español, cada uno de estos ladrillos viene de fábrica con una identidad innegociable y binaria, su género. O es masculino o es femenino. No hay mucho para dónde hacerse ahí. Tal cual. La regla visual que casi todo el mundo aprende primero es bastante directa, digamos. Si la palabra termina en la vocal O, como el abogado, el perro o el teléfono, suele ser masculina. Ajá. Y si termina en A, como la abogada o la mesa, pues suele ser femenina. Bueno, vamos a desempacar esto, porque entiendo perfectamente la lógica cuando hablamos de entidades biológicas. Claro, ahí tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Si una palabra describe a personas o animales, pues es lógico que su género gramatical coincida con su biología, como el abogado y la abogada. Pero volviendo a la pregunta inicial, cuando observamos nuestro entorno, ¿por qué forzar a un objeto sin vida a tener un género? O sea, ¿qué propósito cumple esto en la comunicación? Pues mira, es una de las dudas más profundas y válidas para quienes se acercan al español desde idiomas que no estructuran el mundo de esta manera. Sí, claro, como el inglés, por ejemplo. Exactamente. La respuesta requiere separar por completo el concepto de sexo biológico del concepto de género gramatical. El género gramatical en los objetos inanimados no tiene absolutamente nada que ver con características físicas, ni femeninas ni masculinas. Ajá. Es, en su forma más pura, un sistema de archivo y clasificación. Te cuento que el español, como lengua romance, heredó esta estructura del latín, y el latín necesitaba organizar el vasto caos del vocabulario en diferentes categorías. Como en diferentes cajones, digamos. Así es, en diferentes cajones, para que las demás palabras de una oración supieran cómo debían comportarse. O sea, no significa que la mesa posea una esencia femenina. Claro, no lleva falda ni nada por el estilo. Exacto. Simplemente el idioma necesita archivar esa palabra en el cajón A o en el cajón B para establecer un código de concordancia. Es un pegamento estructural, ¿sabes? O sea, para que las palabras encajen bien. Sí, gracias a esa clasificación, los artículos y los adjetivos que rodean a ese sustantivo saben cómo alinearse para que la frase tenga cohesión sonora y gramatical. Ah, ya entiendo. Es como un código de colores invisible que mantiene la frase unida y evita que las palabras colisionen entre sí. Esa es una excelente analogía. Pero claro, si el sistema fuera tan impecable y simple como mirar la última letra de una palabra y decidir su cajón, pues la lingüística sería aburridísima, ¿no? Totalmente. Y el español está lleno de sorpresas. Sí que lo está. Sabemos que existen palabras verdaderamente rebeldas que parecen burlarse de esta regla básica visual. Palabras que terminan en la letra A, pero que exigen férreamente ser tratadas como masculinas. Ah, las famosas excepciones. Exacto, cosas de uso cotidiano, conceptos enormes como el día, el mapa, el sofá, el problema, el sistema o el idioma. Es decir,
Cuando alguien se encuentra con la palabra el problema, realmente parece un problema de diseño gramatical. Vaya que sí. Espera, me confundo aquí. Si estas palabras son tan comunes, ¿por qué existen? O sea, si el español absorbió una palabra como problema y terminaba en A, ¿por qué los hispanohablantes del pasado simplemente no la hicieron femenina para evitar la confusión? Es una gran pregunta. Sí, ¿por qué forzarla a ser masculina y romper la regla visual? Bueno, esa es la pregunta central para entender la historia viva del idioma. No se forzó para romper la regla, sino por una profunda lealtad a su origen etimológico. A ver, explícame eso. Pues resulta que muchas de esas palabras problemáticas que terminan en ma, pa o ta, como problema, clima, idioma o mapa, en realidad no vienen del latín tradicional. Ah, ¿no? ¿De dónde vienen entonces? Provienen del griego antiguo, y en el griego estas palabras pertenecían a una tercera categoría, que era el género neutro. Ah, wow, un tercer género. Exacto. Cuando el latín y posteriormente el español antiguo absorbieron estas palabras, se encontraron con un enorme dilema. El español estaba en un proceso de perder el cajón del género neutro para los sustantivos. Solo le quedaban el cajón masculino y el femenino. Ya veo. Entonces, en lugar de alterar la raíz histórica de estas palabras cultas griegas, cambiando su última vocal para que encajaran visualmente con el femenino, los hablantes decidieron asimilarlas en el bloque masculino. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, respetando su ADN histórico, aunque destrozara la regla visual de la terminación en A. Es decir, mantuvieron la forma original como, no sé, una especie de monumento histórico intacto a costa de la uniformidad estética del español. ¡Qué fascinante! Lo es, definitivamente. Es como si estas palabras llevaran un pasaporte diplomático de otra época, que les permite saltarse las normas locales. Me encanta esa imagen del pasaporte diplomático. Pero la ironía es que también ocurre exactamente el fenómeno inverso. Existen palabras de uso diario y constante que terminan en O, pero operan innegablemente como femeninas en cualquier oración. Estoy pensando, por ejemplo, en la foto, la moto, la radio. Ajá. Visualmente gritan masculino, pero se comportan de forma distinta. Bueno, lo fascinante aquí es que estas aparentes anomalías no son excepciones caprichosas ni errores del sistema. Son de hecho víctimas de la evolución social y de la velocidad del mundo. Víctimas de la velocidad. ¿A qué te refieres? A que la sociedad busca constantemente la economía del lenguaje. O sea, las personas quieren comunicarse más rápido. La foto no es una palabra independiente que rompe la regla. Es simplemente la forma mutilada, digamos la abreviatura, de la fotografía. Claro. Y fotografía cumple la regla a la perfección al terminar en A. Tiene todo el sentido. Lo mismo sucede con la moto, que es el recorte de la motocicleta, o la radio, que desciende de la radiodifusión o la radiofonía. Por lo tanto, el género femenino de estas palabras no le pertenece a la letra O final que vemos impresa. Sino a la A invisible. Exactamente, a la letra A invisible de la palabra completa que ha quedado oculta por la prisa al hablar. Es como un fantasma gramatical. O sea, la palabra entera ya no está presente físicamente en la conversación, pero su esencia y su género siguen gobernando la oración desde las sombras. Así es. Me encanta esa forma de deconstruirlo. Y afortunadamente, bueno, dentro de este mar de historias complejas, también existen patrones que actúan como puertos seguros, ¿no? Sí, reglas de oro. Reglas que no fallan. Por ejemplo, cualquier sustantivo que termine con los sufijos ción o ción, ya sea con C o con S, siempre, sin la menor excepción, va a tener un género femenino. Sí, siempre. La canción, la pasión, la estación, la habitación. Es súper reconfortante saber que hay partes de la arquitectura que son inamovibles. Definitivamente proporcionan un descanso cognitivo necesario para quienes aprenden el idioma. Pero ojo, la tranquilidad dura poco cuando la observación se desplaza hacia las palabras que terminan en la vocal E o en alguna consonante. Uy, sí. Ahí se complica la cosa. Y aquí es donde el sistema de clasificación visual fracasa estrepitosamente. Totalmente. Existen palabras terminadas en E que son firmemente masculinas, como el coche, el peine o el viaje. Y junto a ellas hay otras idénticas en su terminación que son categóricamente femeninas, como la leche, la mente o la noche. Y el mismo caos aparente se repite con las consonantes. El lápiz o el árbol son masculinos, pero la luz, la flor o la cárcel son femeninas. Así es. Pero a ver, si el español es un sistema de clasificación tan organizado, ¿por qué falla tan espectacularmente aquí? O sea, ¿por qué no hay una marca visual clara para estas palabras? Pues porque aquí no estamos viendo palabras completas,
Estamos viendo ruinas arqueológicas. Ruinas arqueológicas. A ver. El porqué radica nuevamente en el latín. Resulta que el latín tenía 5 formas de declinar o agrupar palabras, y no todas terminaban en los convenientes sonidos de us o a. Muchas pertenecían a una tercera declinación con terminaciones mucho más complejas. Ajá, se va poniendo técnico el asunto. Un poco, pero mira, a medida que el Imperio Romano cayó y el latín vulgar evolucionó hacia el español durante siglos, ocurrió un fenómeno llamado desgaste fonético. Espera, ¿desgaste fonético? ¿Qué es eso exactamente? Es que las personas, al hablar rápido, generación tras generación, fueron erosionando las sílabas finales de las palabras. Palabras latinas más largas perdieron sus marcadores de género claros al final. Por ejemplo, la palabra lucem se fue desgastando hasta quedar reducida a simplemente luz. Ah, wow. Pero la memoria colectiva del idioma continuó tratándola como femenina. Claro, mantuvieron la esencia, como con los términos griegos. Exacto. Por eso, ante estas palabras, la única estrategia real es aprender el sustantivo y su artículo como si fueran una sola unidad molecular inseparable. Totalmente. O sea, no se puede aprender simplemente la palabra coche suelta. El cerebro debe registrar el coche como si fuera su primer nombre y su apellido inseparables. Así lo aconsejo siempre. Y para añadir una última capa de profundidad a la identidad de estos ladrillos, te cuento que existe una categoría que funciona de manera completamente unisex. Ah, sí, muy importante mencionarlo. Las profesiones o identidades que terminan en el sufijo ista, el periodista y la periodista, o el artista y la artista, utilizan exactamente la misma estructura de letras. La palabra en sí se vuelve un recipiente neutral y todo el peso de identificar el género recae exclusivamente en el artículo que la precede. Exacto. El artículo hace todo el trabajo pesado ahí. Y eso sin mencionar los casos drásticos donde el idioma determina que, pues no basta con cambiar una letra, sino que hay que cambiar toda la palabra de raíz para expresar un cambio de género. Los casos irregulares. Sí, como ocurre con padre y madre, toro y vaca o caballo y yegua. Sí, toda esta primera etapa nos demuestra que el concepto de género en español está, la verdad, muy lejos de ser una simple tabla de 2 columnas. Es un tapiz increíblemente complejo, tejido con la herencia de declinaciones latinas, raíces neutras griegas, el desgaste fonético por el paso de los siglos y, claro, la constante necesidad humana de acortar las palabras. Bueno, ahora que la identidad individual de nuestros ladrillos ha quedado expuesta, el siguiente paso lógico en nuestra construcción es la multiplicación. Vamos a ello. ¿Qué sucede cuando hay más de un elemento en escena? Pasamos del territorio de clasificar identidades al terreno de cuantificar la realidad. Entramos a la dinámica del singular y el plural. Un terreno súper interesante. Sí, y al principio, la regla parece inofensiva y puramente matemática. Si el sustantivo termina en una vocal sin acentuar, como libro o casa, basta con pegar una letra S al final. Libros, casas. Ajá, la regla básica. Y si termina en una consonante, pues requiere un andamio sonoro adicional, así que se añade la sílaba es. Profesor se expande orgánicamente a profesores. Y fíjate que esa regla es un claro ejemplo de la búsqueda de fluidez fonética que caracteriza al español. ¿A qué te refieres? Pues el idioma tiene una profunda aversión a las combinaciones abruptas de consonantes que frenan el flujo del aire al hablar. Intentar articular profesors, agregando solo la S después de la R, obliga a la lengua y a los labios a hacer una pausa mecánica súper incómoda. Sí, suena como si te trabaras, profesors. Exacto. Por eso, la vocal E en la terminación es funciona como un puente aerodinámico. Suaviza la transición y permite que el sonido viaje sin interrupciones desde la consonante final hasta la marca del plural. Tiene un sentido acústico perfecto. Sin embargo, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué hacemos entonces con las palabras que terminan en la letra Z? El famoso problema de la Z. Exacto. Por ejemplo, el lápiz o el pez. Si seguimos la regla básica que acabamos de mencionar, terminan en una consonante, por lo que la lógica dicta que deberíamos añadir el puente suave de es. Ujú. Pero, al observar cómo se escriben en plural,
el español realiza una maniobra ortográfica que parece no tener sentido a simple vista. La Z, de repente, desaparece. Desaparece visualmente, sí. Pero aquí la clave es comprender el mecanismo detrás de la regla. Se trata de una ilusión óptica, digamos, generada por las convenciones históricas de la ortografía española. A ver, desempaca esa ilusión óptica. En el español existe una especie de regla estética, una aversión visual a combinar la letra Z directamente con las vocales E o I. Cuando tomamos la palabra lápiz y le añadimos el puente fonético es, la ortografía tradicional prohíbe escribir Z-E-S. Se ve raro, la verdad. Sí, entonces el idioma utiliza a la letra C como si fuera un doble de acción. La C entra a reemplazar a la Z en la escritura para mantener la estética, creando la forma lápices o peces. Ah, qué buen truco. Y lo vital de entender aquí es que, fonéticamente, la palabra no ha cambiado de disfraz. En la inmensa mayoría del mundo hispanohablante, el sonido que produce la Z en lápiz es exactamente el mismo sonido que produce la C en lápices. Es un ajuste puramente gráfico para respetar una norma de escritura, no una transformación de la palabra en sí. Es una aclaración fundamental, la verdad. El sonido sobrevive intacto mientras las letras juegan a intercambiarse. Tal cual. Ahora, yendo un paso más allá en esta cuantificación de la realidad, la arquitectura gramatical tiene unas trampas fantásticas. Elementos engañosos que ya nacen terminando en la letra S en su forma singular original. Uy, sí, hay varios casos así. Pensemos en los días de la semana. El lunes, el martes, el miércoles, o en objetos fascinantes como el paraguas o el sacacorchos. Y esos objetos como el sacacorchos o el paraguas, la verdad, representan una genialidad de la ingeniería lingüística. Hablamos de las palabras compuestas. Ajá. Si desarmamos la palabra sacacorchos, vemos que está construida por una acción que es el verbo sacar, unida a un sustantivo que ya está en plural, corchos. Sacar corchos. Exacto. El razonamiento es brillante. La herramienta, a lo largo de su vida útil, va a sacar múltiples corchos. Su propósito es plural. Sin embargo, el instrumento físico en sí mismo es una sola unidad en el espacio. Es un solo objeto. Por eso, la palabra base se consolida en plural, pero el artículo es quien asume toda la responsabilidad matemática. Decimos el sacacorchos para uno solo y los sacacorchos para varios. Claro. El sustantivo se queda petrificado. Es el presentador, o sea, el artículo, el que hace todo el esfuerzo para informar sobre la cantidad real. Literal, el sustantivo se vuelve perezoso y deja que el artículo trabaje. Totalmente. Pero la psicología del plural se vuelve aún más profunda cuando analizamos la situación exactamente opuesta. Existen palabras que parecen estar condenadas a vivir en plural eternamente, incluso cuando la persona se refiere a un solo objeto singular que sostiene en una mano. Ah, esto es fascinante. Sí, herramientas de uso común como las tijeras, prendas como los pantalones o accesorios como las gafas. Nadie dice pásame la tijera como regla general e estricta, aunque sea un solo objeto físico. Y este fenómeno es quizá el más revelador sobre cómo el lenguaje moldea el pensamiento. Porque, ojo, no es exclusivo del español. Ah, ¿no? No, es una percepción cognitiva compartida a nivel humano que vemos reflejada en muchos otros idiomas. El cerebro humano observa estos objetos y no percibe una herramienta monolítica. Ajá. Percibe un sistema compuesto por dos partes idénticas, simétricas y dependientes. Como que vienen en pares. Exacto. Dos hojas de metal afiladas que pivotan sobre un eje central conforman las tijeras. Dos cilindros de tela unidos por la zona de la cintura hacen los pantalones. Y dos lentes enmarcados que descansan sobre la nariz hacen las gafas. ¡Wow! La gramática no está simplemente imponiendo una regla arbitraria de pluralidad. Está reflejando de manera exacta cómo la mente descompone la estructura visual y física del mundo que la rodea. Esa idea me parece monumental, en serio. La gramática no es matemática, es psicología aplicada a la percepción visual. Así es. Lo que nos lleva al tercer pilar indispensable de la sesión de hoy. Ya tenemos los sustantivos con sus complejas identidades históricas y ya sabemos cómo multiplicarlos. Pero en una interacción humana fluida, pues nadie puede simplemente lanzar estos ladrillos conceptuales en medio del vacío conversacional. No, sonaría rarísimo. Exacto. Necesitan ser presentados ante quien escucha. Necesitan un introductor oficial. Y ahí es donde entran en juego los artículos. Efectivamente, un sustantivo rara vez tiene permiso para caminar solo por una oración.
Los artículos son esos guías y se agrupan en dos familias con funciones radicalmente opuestas. A ver, recuérdanos cuáles son. Tenemos los indeterminados, que incluyen un, una, unos y unas, y los determinados, que abarcan el, la, los y las. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? O sea, ¿cómo se transforma verdaderamente el mensaje? ¿Cómo cambia la realidad de una conversación si alguien decide usar un en lugar de el? O una en lugar de la? Porque, la verdad, parecen simples sílabas intercambiables. Bueno, si conectamos esto con el panorama general de cómo interactúan las mentes humanas, elegir entre la familia de los determinados o los indeterminados no es una simple elección de vocabulario. Ok. Es, en esencia, firmar un pacto de información compartida con la otra persona. Me gusta eso del pacto de información. Sí, mira, los artículos indeterminados, como un o una, son la herramienta de la novedad. Se utilizan para establecer la mera existencia de algo nuevo en la narrativa, algo genérico que no ha sido definido previamente en la interacción. Ajá, para presentar algo al mundo. Exacto. Por el contrario, los artículos determinados, como el o la, son herramientas de especificidad y familiaridad. Son la señal que emite quien habla para confirmar que tanto él como quien lo escucha ya tienen la información necesaria en sus cabezas para identificar exactamente de qué elemento único se está hablando. Bueno, analicemos esto con un escenario de la vida real para quienes nos escuchan. Perfecto. A ver. Pensemos en un contexto de oficina. Si alguien se levanta de su escritorio, mira a sus colegas y dice en voz alta, «Necesito un bolígrafo para firmar esto». Ujú. Al usar un bolígrafo, esa persona está abriendo el espectro a todo el universo posible de bolígrafos. No importa si la tinta es azul, si es negra, si es de plástico o de metal. Claro. El pacto de información dice, cualquier objeto que cumpla esta función es válido. Es información genérica e inespecífica. Así es. Pero si 10 minutos después esa misma persona señala hacia el fondo de la habitación y dice, el bolígrafo está debajo de esa carpeta, ahí el entorno psicológico cambia por completo. Exactamente. Al articular la sílaba él, esa persona está asumiendo que sus colegas tienen el contexto histórico reciente. Ese él le dice al cerebro de quienes escuchan, busquen en su memoria a corto plazo, eliminen todos los millones de bolígrafos genéricos del mundo y enfóquense únicamente en aquel objeto específico del que hablamos hace 10 minutos. O sea, descarten lo demás. Sí, ya no es un concepto abstracto, es una realidad anclada y compartida entre ellos. Es como si el artículo indeterminado usara una lente gran angular que capta todo el paisaje, mientras que el artículo determinado usa una lente macro que enfoca un punto único y definido con, no sé, con luz láser. Es una imagen súper visual y muy precisa. Y otro caso donde esta dinámica es asombrosa es al calificar cosas. La diferencia abismal entre es un libro interesante y sentenciar es el libro de gramática. Oh, sí. El peso de esa diferencia es enorme. Si alguien pronuncia es un libro interesante, simplemente está tomando ese objeto y arrojándolo dentro del infinito cajón que contiene todos los libros interesantes de la historia de la humanidad. Pero al decir es el libro, lo está aislando, lo está sacando de la caja para ponerle un reflector encima. Y mira, esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos la cercanía en nuestras relaciones a través del lenguaje. A ver, explícame eso, suena profundo. ¿Lo es? El uso de los artículos revela de inmediato el grado de intimidad o conocimiento previo que existe entre dos personas. Pensemos, por ejemplo, en el proceso de comprar algo importante. Durante meses de búsqueda, alguien le dice a su familia, voy a comprar un coche. Esa frase habita en el mundo de lo hipotético, de lo indefinido. Exactamente. Pero el día que esa persona llega a su casa, abre la puerta y simplemente anuncia, ya compré el coche. Esa minúscula sílaba, él, condensa meses de historia compartida. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Sí, le comunica instantáneamente a la familia que el proceso de búsqueda ha concluido, que lo abstracto se ha vuelto físico y que ese objeto ya forma parte permanente de su realidad conjunta. Es un peso psicológico brutal para palabras que tienen apenas 2 letras. O sea, definen de un solo golpe las fronteras de lo que se sabe y de lo que se asume que la otra persona también sabe. Por eso resulta tan inútil intentar memorizar estas estructuras gramaticales leyendo cuadros estáticos en una hoja de papel. Totalmente. Aprender a dominar estas reglas no trata sobre recordar excepciones, trata sobre desarrollar la empatía lingüística para, digamos, leer la mente de quien escucha. Me encanta cómo lo pones, empatía lingüística. Sí,
Trata sobre calcular qué porción de la realidad comparten ambos y qué elementos necesitan ser presentados como si acabaran de nacer. Totalmente de acuerdo. La precisión gramatical surge de la precisión con la que evaluamos nuestro entorno y nuestras relaciones interpersonales. Cada un, cada la, cada terminación en plural o ajuste ortográfico es un engranaje en una máquina diseñada para conectar dos mentes de la manera más eficiente y clara posible, respetando, por supuesto, la herencia de los siglos pasados. Lo que nos lleva al cierre conceptual de nuestro análisis a fondo de hoy. Si hay una idea central que debe perdurar tras desempacar todas estas estructuras aparentemente frías, es que la gramática no es un sistema tiránico de imposiciones sin sentido. Para nada. Al contrario, es la arquitectura invisible que sostiene la forma en la que concebimos, clasificamos y compartimos el tejido de la realidad. Y antes de concluir, quiero dejar un pensamiento provocador flotando en el aire para que lo examinen por su cuenta. Adelante. Si elementos de uso diario, tan comunes como la moto o la foto, exigen ser femeninos simplemente porque ocultan una historia mucho más extensa en sus antepasados, motocicleta o fotografía, ¿cuántas otras palabras, cuántos otros sustantivos que rebotan en nuestras conversaciones cotidianas esconden pasados secretos? Es una gran reflexión. Palabras que quizá sufrieron desgasto fonético, palabras que quizá vienen de imperios olvidados y que desde las sombras siguen gobernando implacablemente cómo los artículos y adjetivos deben inclinarse ante ellas hoy. Es una invitación abierta a dejar de ver las palabras como simples etiquetas estáticas y empezar a observarlas con ojos de verdadero detective gramatical. Buscando la historia detrás de cada vocal. Es una perspectiva profundamente enriquecedora. Y necesaria, la verdad. Y bueno, para recapitular de manera muy breve el territorio que hemos cubierto. Sí, un resumen rapidito. Exploramos cómo los sustantivos proveen los cimientos del lenguaje, cargando con identidades de género que no responden a la biología, sino un profundo sistema de archivo histórico lleno de excepciones griegas y ruinas fonéticas del latín. Ajá. Analizamos cómo el salto al plural va mucho más allá de simplemente pegar una letra S, revelando ajustes ortográficos fascinantes para proteger el sonido y reflejando nuestra percepción psicológica sobre la simetría de los objetos en palabras como las tijeras. Un viaje mental completo. Y finalmente, decodificamos cómo la decisión crítica entre usar artículos indeterminados o determinados es en realidad el acto de gestionar pactos de información compartida con las demás personas. Hemos completado este bloque. En el próximo bloque continuaremos nuestro curso profundizando en el verbo ser. En este bloque nos enfocaremos en el verbo ser. Y bueno, imagina entrar a una sala llena de extraños. Ajá, ¿una fiesta o algo así? Exacto, una situación social cualquiera. Y tienes la misión de convencer a todos de que existes, de quién eres y de cuál es tu propósito allí. Pero, y aquí está el truco, tienes absolutamente prohibido usar este verbo en particular. Uy, no. Sería un experimento social bastante frustrante, la verdad. Muy frustrante. Es que sería prácticamente imposible. Terminaríamos haciendo señas o inventando unas frases larguísimas, rebuscadas, solo para intentar comunicar algo que en condiciones normales debería tomar un par de segundos, ¿no? ¿Tal cual? Lo curioso de todo esto es que es una palabra tan fundamental, tan de uso diario, que a veces se nos vuelve invisible. Y precisamente por eso es tan vital detenernos a analizarla hoy. Porque para quienes están afianzando sus bases en los niveles A1 y A2 del idioma, a veces la gramática puede sentirse como, no sé, como un manual de instrucciones de una licuadora. Sí, la pieza A va con la pieza B. Exacto. Tomas la pieza A, la unes con la pieza B, te memorizas una tabla interminable y listo. Pero hoy no queremos hacer eso. Queremos alejarnos de esa idea. Completamente. No queremos recitar listas aburridas de conjugaciones. Para nada. La misión hoy es entender la lógica de cómo nos presentamos y cómo, definimos el mundo que nos rodea usando esta palabra clave. Ese es el enfoque correcto. Porque cuando empezamos a usar esta palabra en la vida real, dejamos atrás esa repetición robótica del salón de clases. O sea, empezamos a reclamar un espacio. Antes de que podamos hablar sobre dónde estamos o qué estamos haciendo,
Hay un requisito previo ineludible. Tenemos que establecer quiénes somos. La famosa identidad personal. Digo, pensemos en los diálogos más cotidianos, esos que escuchamos el primer día de cualquier clase. Ajá. Alguien dice, hola, soy Fernando, o yo soy María. A simple vista parece el intercambio de información más elemental del planeta. Sí, lo más básico. Pero bueno, vamos a desempacar esto, porque usar el verbo ser con un nombre es básicamente como llevar una etiqueta de identificación permanente pegado al pecho, ¿no? Es la raíz de quiénes somos. Definitivamente. Soy. En muchos otros idiomas, si no dices el pronombre explícito, la oración simplemente colapsa. Claro, no tiene sentido. Pero lo fascinante aquí es que la identidad va mucho más allá de simplemente listar nombres y pronombres. Esta es una de las características más elegantes del español, la economía del lenguaje. Economía del lenguaje. Sí, o sea, no necesitamos estar anunciando yo todo el tiempo, porque la palabra misma soy ya tiene el pronombre integrado en su ADM. La forma del verbo muta y se adapta para reflejar exactamente a la persona que habla. Al decir soy, pues la identidad ya está abrazada por la palabra. O sea que decir yo soy María es casi como subrayar el nombre con un marcador fluorescente. Exactamente. Lo usas si quieres dar énfasis o presentarte en contraste con otra persona. Como diciendo, él es Fernando, pero yo soy María. Efectivamente, es un tema de contraste. Si no hay necesidad de hacer ese énfasis, 3 letras son más que suficientes. Soy. Y con eso ya establecemos nuestra existencia ante el otro. Claro. Y lo fascinante es ver cómo esta palabra se sigue adaptando para reconocer la identidad de la persona que tenemos enfrente. Pensemos en cómo preguntamos el nombre de alguien. Bueno, lo estándar que uno aprende primero en los cursos suele ser ¿eres Luis? Ajá. Pero la realidad del idioma, allá afuera en la calle, es mucho más rica y expansiva, ¿no? En muchísimos países de Hispanoamérica esa misma pregunta se formula como ¿sos Liliana? Espera, vamos a detenernos ahí un segundo. Sí, claro. Porque cuando uno empieza a aprender, a veces escucha sos en alguna serie o película y piensa, me perdí una clase. ¿Qué es esto? ¿Una jerga de la calle? Sí es una confusión súper común. Pero no, para nada es jerga. Es el uso del vos, una forma de tratamiento familiar que es el estándar absoluto en países como Argentina, Uruguay, partes de Centroamérica y, bueno, muchas otras regiones. Es enorme su uso. Totalmente. Y no es una desviación de la regla, es simplemente otra forma perfectamente válida e histórica de reconocer al interlocutor. En lugar de conjugar con eres, la identidad se reconoce diciendo sos. Me encanta cómo cambia la textura de la interacción ahí. Porque no se trata solo de geografía, sino de la intimidad, ¿verdad? Exacto. Preguntar ¿sos Liliana? En Buenos Aires o en Montevideo tiene exactamente el mismo peso de cercanía, el mismo nivel de confianza que decir eres Luis en Ciudad de México o en Bogotá. Tal cual. Y si cruzamos el océano hacia España, nos encontramos con el vosotros. En muchas áreas de allá, la identidad colectiva frente a nosotros se aborda preguntando ¿sois vosotros? ¡Wow! ¡Claro! Todas estas variaciones, ya sea soy, eres, sos, somos o sois, al final cumplen la misma misión primaria. Le están diciendo al mundo, aquí estoy o aquí estamos. Y bueno, una vez que hemos establecido nuestros nombres y el mundo ya sabe quiénes somos, inevitablemente la conversación avanza hacia otra pregunta. La clásica pregunta. Casi parece que el ser humano no puede evitar hacerla en los primeros 5 minutos de conocer a alguien en una reunión. ¿A qué te dedicas? Pero dime, ¿es esta la única forma en que el verbo ser define a una persona? No, claro que no. Y ahí entramos a la identidad profesional, el rol que ocupamos en la sociedad. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y confieso que es uno de mis detalles favoritos de este idioma. Pensemos en las respuestas típicas que damos a esa pregunta. A ver. Alguien dice, soy profesor, otra persona responde, soy fotógrafa, o en plural, somos traductores. Incluso en contextos más formales preguntamos, ¿es usted abogada? Hay algo en esas frases que, si uno las traduce literalmente desde otros idiomas al español, parece que les falta una pieza. Falta el artículo. No decimos un o una. Exacto. Y esto es algo que a mucha gente le vuela la cabeza al principio. En otros idiomas, el trabajo es como un objeto externo que tomas de un estante.
como algo que adquieres. Sí, alguien diría algo equivalente a soy un arquitecto. Es como si dijeras, hola, soy una unidad de arquitecto recién sacada de la caja. Suena como si la profesión fuera algo externo, algo que simplemente haces, como ponerte un saco por la mañana y quitártelo por la noche cuando llegas a casa. Si conectamos esto con el panorama general, esa imagen mental del estante es muy precisa para ilustrar el contraste. En español, la ausencia de ese artículo uno o una no es un capricho gramatical, no es que nos dio pereza decirlo. Claro que no. Refleja una filosofía sutil pero profunda. Al decir directamente soy fotógrafa, sin el artículo ahí en medio, el idioma está fusionando a la persona con la profesión. Eleva la acción de trabajar a un estado de ser, a una cualidad que nos define dentro de nuestra comunidad. Es como si el uniforme de la profesión se convirtiera en tu propia piel. Muy buena forma de verlo. No estamos describiendo simplemente la transacción económica de ir a una oficina de 9 a 5, o de manipular unas cámaras o corregir unos exámenes. Ajá. Estamos declarando una cualidad innata. Mi naturaleza actual frente a mi comunidad es la enseñanza, al decir soy profesor. Y lo mismo ocurre cuando hablamos en plural, ¿no? Si dicen somos informáticos los dos. No están diciendo hacemos cosas de informática. Están declarando una identidad colectiva. Compartimos este rasgo central. Totalmente. Siento que entender esto marca la diferencia entre hablar español traduciendo palabra por palabra en la mente y empezar a pensar verdaderamente con la lógica del idioma. Y para mantener esa lógica intacta, hay que prestar mucha atención a los detalles finos. Porque esta fusión pura con la profesión, donde omitimos el un o una, funciona perfectamente mientras hablemos en términos generales. Ok. Pero la mente humana, por naturaleza, siempre quiere añadir matices. Siempre quiere opinar o especificar algo, ¿verdad? Ah, claro, claro. ¿Qué pasa si no quiero decir simplemente que soy profesor así en general, sino que quiero presumir un poco? Digamos que quiero decir que alguien es un profesor increíblemente bueno. ¿Puedo decir, él es profesor excelente? No. Ahí es donde la regla cambia. Y la razón es pura lógica. Cuando dices es profesor, estás hablando del grupo general, del concepto puro de la profesión. Pero si le añades un adjetivo, como excelente, creativa o famoso, de repente estás aislando a esa persona del resto de sus colegas. La estás sacando del grupo. Exacto, la estás separando de la masa. Y para separarla, necesitas recurrir obligatoriamente al artículo. Entiendo. Entonces la frase correcta pasa a ser es un profesor excelente o es una fotógrafa muy creativa. El artículo un o una regresa para indicarnos que estamos tomando a un individuo específico dentro de ese enorme grupo para destacar su cualidad única. Es el equilibrio perfecto. Mientras nos mantengamos en el rol social básico, el verbo actúa de forma directa. Es médico. Si añadimos un detalle que lo hace único, pues ponemos el artículo. Es un médico brillante. Y bueno, esta mecánica nos lleva a un salto cognitivo supernatural en la conversación. ¿Hacia dónde? Bueno, ya hemos cubierto cómo las personas se definen a sí mismas y a sus profesiones, pero nuestro universo no está compuesto únicamente por seres humanos. Afortunadamente no. Estamos rodeados de cosas, objetos, animales, y muchas veces no tenemos ni idea de qué son. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo aplicamos esta misma herramienta, esta misma lógica, para clasificar el mundo exterior? Pensemos en esa situación clásica. A ver. Vemos algo extraño por primera vez y la pregunta automática salta a la boca. ¿Qué es esto? Es la pregunta fundacional de la curiosidad humana, ¿no? Exacto. Y la respuesta estructurada en español utiliza, de nuevo, a nuestro verbo protagonista, pero esta vez lo emparejamos obligatoriamente con esos artículos indeterminados que acabamos de mencionar. Un, una, unos, unas. Pensemos en respuestas sencillas de todos los días. Alguien levanta un objeto de plástico con tinta y responde, es un bolígrafo. O señala algo sobre la mesa y dice, es una agenda de piel. Y si son varios objetos, pues son unas gafas. Siempre he pensado que este momento tan específico del lenguaje es como dirigir una película. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres con eso de dirigir una película? Imagina que somos directores en un set de cine. La cámara se enciende y hace un paneo sobre un escritorio que está completamente vacío y oscuro. De repente, introducimos un nuevo elemento de utilería en la escena. El público no lo ha visto nunca, no sabe qué es, no tiene nada de contexto. Ajá.
Cuando el guión dice es una agenda de piel, estamos presentando formalmente ese objeto a la audiencia por primera vez. Lo sacamos del misterio, le ponemos la luz del reflector encima y le asignamos una categoría. La metáfora del set de cine funciona a la perfección para entender esta función de categorizar, porque vivimos constantemente encontrándonos con elementos que requieren ser identificados. Cuando no sabemos qué es algo, hay como un ligero caos visual. Sí, el cerebro trata de armar el rompecabezas. Tal cual. El ojo percibe cuero, papel, un cierre, y el cerebro lanza la alerta roja de ¿qué es esto? Y el lenguaje es justamente lo que aporta el orden. Al declarar «es una agenda», estamos tomando ese objeto misterioso y poniéndole una etiqueta que toda nuestra comunidad cultural ya comprende. Es decir, transforma el caos en orden. Y me parece vital mencionar que esta categorización no se usa solo para cosas inanimadas o de utilería. No, para nada. Porque muchas veces, cuando escuchamos a hispanohablantes conversar, notamos que usan esta misma estructura para introducir características de personas. Por ejemplo, dicen, es una persona inteligente. Claro, y ese es un punto de confusión frecuente para muchos estudiantes. Se podrían preguntar, si acabamos de decir hace un momento que no usamos una para profesiones, ¿por qué aquí sí decimos una persona? Exactamente mi duda. O sea, ¿por qué no decimos simplemente es persona inteligente? Porque persona inteligente no es una profesión ni es un rol social oficial. Es una categoría descriptiva pura. Cuando decimos es una persona inteligente, estamos siguiendo la misma mecánica que usamos con el bolígrafo. Estamos introduciendo un sujeto y clasificándolo inmediatamente dentro de un grupo inmenso. El grupo de todas las personas inteligentes que existen en el mundo. Más de ese conjunto general. Entonces, el uso de una, unos y unas sirve básicamente para decir, esto que te presento pertenece a este club. No es el único bolígrafo del mundo, es un bolígrafo más. No son las únicas gafas del planeta, son unas gafas. Ajá. Es el conector que nos permite salir de la ignorancia inicial. Es un orden preliminar absolutamente necesario, ¿no? Porque la comunicación simplemente no puede avanzar si primero no hemos acordado qué son las cosas a un nivel muy básico. O sea, es imposible debatir si un bolígrafo escribe bien o escribe mal, o de quién es, si la otra persona todavía se está preguntando qué objeto raro tienes en la mano. Lo cual nos empuja directamente al siguiente escalón evolutivo de la conversación. Volvamos a nuestra película mental por un segundo. Vale, volvemos al set. Ya encendimos la luz, ya introdujimos el objeto en escena y le dijimos al espectador que, bueno, es un bolígrafo. Pero a medida que la trama avanza, ese objeto ya no es un artículo cualquiera. Empieza a cobrar importancia en la historia. Se convierte en el objeto que todos en la sala reconocemos. Esto plantea una pregunta importante, porque aquí ocurre una transición gramatical muy elegante. Abandonamos los artículos indeterminados, el uno, una, y pasamos de lleno al territorio de los artículos determinados, el, la, los, las. Y el significado cambia por completo ahí, ¿verdad? Pensemos en frases cotidianas. Es el bolígrafo de José. Son las gafas de David. O imaginemos a un estudiante en clase diciendo, es el libro de gramática. ¿Qué está pasando realmente en la mente de quien habla al hacer este pequeño pero gran cambio? Bueno, el verbo adquiere una nueva dimensión de precisión. Ya no estamos lanzando un objeto a una piscina gigante de objetos similares. Ahora, el verbo actúa como una línea directa y súper exclusiva. Un puente directo. Sí, vincula un elemento físico concreto con un dueño particular o con una función irrepetible en ese momento exacto. Siguiendo con la cámara de cine, es como si hiciéramos un acercamiento repentino. Un zoom extremo. Ajá, me gusta esa imagen. Pasamos de un plano general donde vemos muchos libros genéricos en una biblioteca a un primer plano enfocando un solo lomo. Al decir es el libro de gramática, le estamos otorgando una identidad única a ese objeto. No es un libro flotando en el espacio sideral, es el libro que importa para nuestra clase de hoy. Y para que ese zoom mental sea realmente efectivo, casi siempre necesitamos apoyarnos en relaciones. Por eso es tan común, pero tan común, ver esta estructura combinada con la preposición de. Al afirmar, es la agenda de Lola, o en plural, son las agendas de Lola y Ana, estamos certificando una pertenencia. Es una declaración de propiedad absoluta. Me fascina cómo algo tan pequeño como la palabra de tiene tanto poder, casi como poder legal, dentro de la oración. Es muy poderosa, sí.
Pero esto no solo aplica a quién es el dueño de un objeto inanimado. También usamos este zoom extremo para definir relaciones humanas, ¿cierto? Como cuando alguien dice, es el profesor de Mario. Ese es un ejemplo fenomenal, porque nos permite contrastarlo perfectamente con lo que hablamos hace unos minutos. Antes dijimos que si alguien se presenta en una fiesta, dice simplemente «soy profesor». Es un rol general ante la sociedad. Su uniforme. Exacto. Pero al decir «es el profesor de Mario», hemos abandonado por completo esa generalidad. Claro. Aquí la existencia de este educador se está definiendo pura y exclusivamente a través de su vínculo con Mario. El nivel de precisión es microscópico. No nos interesa su lugar en la sociedad global en este momento. Nos interesa su papel específico en la vida de Mario. Esta progresión desde lo más general hasta la extrema especificidad es, creo yo, la clave de la fluidez en el día a día. Piensa en la diferencia informativa, ¿no? A ver, Si uno encuentra una mochila tirada en el pasillo y pregunta ¿qué es esto? Y alguien responde «es una mochila», pues la información aportada es mínima. El cerebro ya sabía que era una mochila solo con verla. te quedarías mirando a la persona pensando, bueno, gracias por la obviedad. Exactamente. Pero si la respuesta utiliza el artículo determinado y la relación de pertenencia y dicen «es la mochila de María», entonces se ha entregado información resolutiva y valiosa. Se ha resuelto el misterio, no de su naturaleza, sino de su identidad en nuestro mundo. Es un viaje fascinante. Hemos navegado suavemente desde lo más evidente hasta lo más detallado. Empezamos pegándonos una etiqueta en el pecho para decir, soy Fernando o sos Liliana. Ajá. Luego nos pusimos el uniforme de nuestra profesión diciendo, soy fotógrafa, sin dudarlo, asumiéndolo como propio. Después fuimos directores de cine, introduciendo utilería nueva con un simple «es un bolígrafo». Y finalmente hicimos ese zoom extremo de la cámara para decir «es el bolígrafo de José». Es un recorrido súper completo. Y al observar en retrospectiva todo este camino, surge una reflexión profunda sobre cómo funciona la mente hispanohablante. ¿En qué sentido? Y analizar estas estructuras con esta lupa nos revela una necesidad casi instintiva en nuestra cultura por anclar la realidad. Antes de que podamos siquiera considerar qué está haciendo una persona de forma transitoria o en qué lugar físico se encuentra un objeto. Sentimos la urgencia de establecer su esencia. Exacto, su esencia permanente. Es como la necesidad de construir un suelo firme primero. O sea, no puedes describir los movimientos de un actor en la película si no sabes cómo se llama su personaje. Tal cual. Creo que entender esto, asimilarlo no como una tabla de memorización, sino como una forma genuina de percibir el entorno, es el regalo más grande para quienes aprenden el idioma. Es una invitación maravillosa a escuchar las conversaciones de la calle con otros oídos. Definitivamente. Porque al comprender que esta única raíz verbal sostiene todo el edificio de la comunicación inicial, pues dejamos de ver la gramática como un obstáculo matemático y empezamos a verla como lo que realmente es, la herramienta principal que tenemos para darle sentido al universo que nos rodea. Hemos completado este bloque. En el próximo bloque, continuaremos nuestro curso profundizando en Los adjetivos.